¿Ah? No, intenté con esa crema, no me funcionó, no se me quita. Otro video. No, lo sé, lo sé. Pero estoy realmente cansado, quiero dormir. Yo he aparecido en los últimos videos. Ya te toca a ti. Ay, no sé, ya. Ya, chao, chao. Se las arreglé el sol. Rayos. Bueno, les voy a explicar lo que son los circuitos eléctricos, la corriente continua. Primero, un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es un camino cerrado por el que circulan los electrones. Su objetivo es generar, transportar y transformar la energía eléctrica. Se puede transformar en lo que es luz, calor y en otras cosas. Sus elementos básicos son una fuente de voltaje o generador, la cual es la que aporta la energía. Tenemos un ejemplo aquí, como se puede ver, que es el generador, es una pila o puede también ser unas baterías. El conductor, que son obviamente los cables por donde circula esta energía, o sea los electrones. Los receptores, que son los que consumen la energía, o sea por ejemplo el foco o bombillas, que es lo mismo. También el elemento de control, que es con lo que vamos a hacer que funcione este tipo de circuito, que es el interruptor. Hay dos tipos de resistencias, la resistencia en serie y la resistencia en paralelo. La resistencia en serie, como pueden ver en la imagen, está aquí. Los componentes están conectados uno a continuación del otro. Hay un único camino para el paso de la corriente eléctrica. Como puede ver, pasa la corriente de positivo a negativo. Aquí se puede ver la resistencia en serie, que están juntos, lo cual hace que si un foco deja de funcionar o cualquier tipo de cosa que esté conectado a esa resistencia en serie deje de funcionar, por siguiente va a dejar de funcionar la otra. O sea, si deja de funcionar el R1, deja de funcionar el R2. La resistencia en paralelo. La resistencia en paralelo son los componentes que están conectados a los mismos puntos comunes, o sea, los nodos. La corriente tiene múltiples caminos o ramas por donde puede circular, como podemos ver aquí. Igualmente pasa de positivo a negativo, pero ahora está en paralelo, haciendo que si un foco se desconecta, que es los otros focos no dejen de funcionar. Es lo que utilizan para las casas, que si en la cocina se quema un foco, en la sala va a estar todavía otro foco prendido. Bueno, las características del circuito en serie son la corriente, que se representa en I, que es la misma en todo el circuito. El flujo no tiene por dónde escapar. Y aquí tenemos un ejemplo, que es corriente total es igual a corriente 1, corriente 2, corriente 3. Todo es igual. Luego está el voltaje, que se representa con la V, que es el voltaje total se reparte, o sea se suma entre las resistencias. Aquí tenemos un ejemplo, que es voltaje total es igual a voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3, etc. La resistencia equivalente, que se representa por REC, es la resistencia total aumenta, o sea es la suma directa. Tenemos un ejemplo por aquí, que es el REC es igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3, etc. En las características del circuito en serie hay un comportamiento al fallo, o sea, si un componente se quema o se desconecta, todo un circuito se apaga porque se corta en el único camino disponible. Es lo que ya les había explicado con el ejemplo de los focos. Vamos con las características del circuito en paralelo. Está el voltaje, que ya les dije cómo se representan. Está el voltaje, corriente, resistencia equivalente, etc. Bueno, el voltaje es el mismo para todas las ramas, o sea que todas sienten la misma presión. Aquí se representa diferente. Por ejemplo, el voltaje total ya no es una suma, sino que es voltaje total es igual a voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3. Ahora viene la corriente. La corriente total se divide o reparte entre las ramas, o sea que IT, que es la corriente total, es igual a corriente 1 más corriente 2 más corriente 3, etc. La resistencia equivalente. Ahora la resistencia total disminuye, o sea se calcula con los inversos. ¿Qué quiere decir con los inversos? Se va a dividir todo esto a la resistencia equivalente. O sea, 1 dividido a la resistencia equivalente es igual a 1 dividido a la resistencia 1 más 1 dividido a la resistencia 2 más 1 dividido a la resistencia 3, etc. En la característica del circuito paralelo también está el comportamiento al fallo, lo cual es que si un componente se quema, el resto sigue funcionando.
Como ya les dije, esto es lo que se usa en casas. Tenemos una ley, la cual es la ley de Ohm, la cual es una regla que explica la relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia en un circuito eléctrico. Se expresa con la fórmula de V es igual a I por R, o sea, voltaje es igual a corriente por la resistencia. V de voltaje es la fuerza que se impulsa la electricidad. I, que es la corriente, es la cantidad de electricidad que circula. R, que es la resistencia, es la oposición al paso de la corriente. En conclusión, ¿cuál es nuestra conclusión? Es que los circuitos eléctricos permiten el paso de la corriente para que la energía funcione en diferentes dispositivos. Bueno, dependiendo de esto es como estén conectados los componentes. Puede ser que estén conectados en serie o en paralelo, lo que cambiaría la forma en que se distribuye la corriente, el voltaje y la resistencia en un circuito. Bueno, esto fue todo para explicarles un poquito lo que es lo del circuito eléctrico. Espero que hayan entendido y espero que hayan podido aprender con este video. Chao.